A Asociación Española de Periodistas e Escritores de Turismo, adscrita á Federación Mundial, entregou en Fitur os seus premios Fillete España 2022. Un deses premios, o de mellor ruta do viño, foi gañado por unanimidade dos votos dos periodistas e escritores pola ruta do viño Rías Baixas. Bueno, para mí es un tremendo orgullo en primer lugar, una satisfacción muy grande y además una sensación de agradecimiento tanto al equipo de trabajo nuestro de la Ruta del Vino como a todos los socios que se han esforzado durante todos estos años en hacer un gran producto y convertir la Ruta del Vino Rías Baixas en la mejor de España. Para a asociación é un orgullo tanto recibir o premio como facelo en Fitur. Fitur es un escaparate magnífico para todo lo que se relacione con el turismo y recibir este premio en Fitur un día como hoy para mí es fantástico porque nos hace mayores de edad en el sentido de que nos hace que la gente nos conozca como un gran producto y una gran ruta. O presidente sinala como as claves deste éxito a unidade do sector. Bueno, yo creo que la clave es el trabajo, el conjunto de todos como equipo. Hemos conseguido convertir algo que hace 25 años pues era una cosa desconocida, el turismo del vino. Dende a Asociación Española de Periodistas e Escritores de Turismo destacaron toda a oferta turística que rodea a Ruta do Viño Rías Baixas. Que es un compendio de todo. Las rutas del vino, evidentemente, lo principal es el vino, pero aquí no hay vino, aquí hay vino, paisaje, mar, amabilidad, persona, cultura, historia, o sea, es una ruta muy completa. Os periodistas e escritores destacaron a ruta, pero tamén o viño da denominación de orixe Rías Baixas. Maravilloso. Yo lo llevo probando muchos años y es un gran vino que es necesario que si no lo han tomado en algún momento, ustedes no, porque todos los han tomado, pero los que no somos de la zona, hay que tenerlo siempre en cuenta, ese vino, en cualquier restaurante que se vaya del mundo. Con este premio, dende a Ruta do Viño Rías Baixas, agardan que máis persoas se sumen a visitar as diferentes adegas e que os datos do turismo sexan moi bons neste 2022.